Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Neuroaprendizaje, episodio número 7 ya, episodio número 7, se dice pronto. Y hoy vamos a tratar uno de los temas que creo que está más en boca de todo el mundo, que muchas veces más culpabiliza, que es el tema de la alimentación y la lactancia. Y para ello contamos con una nueva invitada, ella es Nuria Moreno. Nuria es dietista especializada en materno-infantil, también es asesora de Baby Led Weaning y asesora de lactancia. Además, es la autora del libro Nuestros primeros 1000 días y con ella, pues bueno, vamos a desmenuzar todo este tema de la lactancia, de los métodos de pasar a comida sólida, que si Baby Led Weaning, que si purés, que cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Sobre todo el miedo, el atragantamiento, qué hacer y qué no hacer. Nos va a enseñar una técnica también, pues bueno, para ayudar a nuestro hijo en el momento que se atragante, que esperemos que no, pero bueno, si pasa, que sepamos cómo hacerlo. Así que nada, un podcast interesantísimo que ya os digo que espero que aporte un poquito de luz en uno de los temas, pues bueno, más controvertidos y que en muchas ocasiones también causa esa culpabilidad a la madre de decir, es que quiero dar pecho pero no puedo, es que no quiero dar pecho y quiero dar biberón, entonces la gente me mira mal y es que soy mala madre. Vamos a intentar desmitificar un poco todo esto, vamos a intentar hablar bien de todo y sobre todo a comprender bien cada casuística y a cada niño y a cada familia en concreto. Así que nada, sin más, vamos con el episodio sobre lactancia y alimentación. Nuria, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Neuroaprendizaje, en el podcast. Hoy vamos a hablar de alimentación. Bienvenida, ¿qué tal estás? Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy, pues eso, muy bien, pues mira, con muchas ganas también de empezar y también pues de poder aportar pues mi pequeño granito de arena, ¿no? En este mundo que es muy conocido pero a la vez muy desconocido. Efectivamente, y que causa también mucho, esto lo comentábamos ahora antes de grabar, que causa muchas veces ese, pues bueno, no saber qué hacer, esa culpabilidad, no sé si estoy haciendo lo mejor, y bueno, son cosas de las que vamos a hablar hoy, siempre desde, lógicamente, desde el máximo respeto, desde el no juzgar y desde que cada uno, con la premisa de que cada uno hace lo que puede con los medios que tiene y siempre desde la mejor, desde el cariño y desde la mejor forma, ¿no? Nuria, antes de empezar, preséntate, para quien no te conozca, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Nuria Moreno, me conocerán mucho por el perfil de Instagram, el BLV a comer. Y bueno, yo soy dietista materno-infantil, estoy especializada mucho en alergias e intolerancias pediátricas, en alimentación autorregulada, pues el Baby Led Weaning, que parece que sea como la última moda últimamente. Soy asesora de lactancia y bueno, y estoy ahí pues ayudando y acompañando también a las familias en todas las etapas, ¿no? Hasta un poquito que ya son un poquito más mayores en todo lo que es la edad pediátrica, porque se complica muchísimo, ¿no? Es decir, como que van surgiendo muchísimas dudas desde el inicio y luego ya con la selectividad y más allá. Pues bueno, ahí estoy también en esa parte también de divulgación y acompañando pues a las familias. Qué gran labor la divulgación, aunque yo también pienso que ya es un... Vamos, todo el mundo divulga o todo el mundo divulgamos, ¿no? Y creo que ya nos pasamos a la sobreinformación en muchísimas ocasiones y cuesta muchísimo a los padres o a los profesionales o vaya, a quien le interese un tema en concreto, me da igual que sea tema de niños o tema de, no sé, inteligencia artificial, fiarte bien de esa información, ¿no? Pero bueno, al final yo siempre lo digo y lo comentaba en uno de los podcasts anteriores que había hablado junto con Bea Sánchez, que ella es posturóloga, podóloga, posturóloga. Al final lo que yo siempre decía es, a la que encuentres un profesional que te cuadra, fíjate de lo que él te vaya diciendo y de quien te vaya derivando, porque creo que ya entre nosotros, como somos bien poquitos los que pensamos de forma similar, ya tratamos nosotros de hacernos esta red de contactos, ¿no? Entonces, si tú vas por alimentación, fíjate de que te hable esa persona de un especialista en sueño, porque ella ya se habrá encargado de buscar a ese especialista en sueño o en, no lo sé, en lo que sea, en desarrollo infantil, en posturología, en lo que sea, ¿no? Pero que nos dejemos aconsejar por esa gente de la que nos fiamos. Exacto, y luego también quería decir que también hay mucho gurú de la alimentación. Es que a veces por ser madre y por haber iniciado la alimentación complementaria ya parece que seamos expertas en alimentación complementaria y a veces te encuentras en las redes sociales pues personas que imparten o intentan divulgar sin tener ningún tipo de título
oficial, o sea, sin ser personal sanitario, ni especializado, que no solo ser personal sanitario, sino también especializado en el tema. Y a veces encuentras personas así y dices, bueno, o sea, muchísimo cuidado porque a veces tienen muchísimos o miles de seguidores y encuentras que mucha de la información que divulga hay mucha controversia con lo que realmente dice la ciencia o los organismos oficiales. De hecho, yo creo que el mundo está lleno de opinadores y expertos, ¿no? O sea, no sé si te diste cuenta, pero en la época COVID, con todos estos programas que había en la tele, los mismos tertulianos y expertos que sabían de COVID, luego eran también los que sabían sobre el volcán de La Palma, no los cambiaron. Entonces, quiero decirte, el mundo está lleno de expertos y opinadores. Entonces, por eso digo que al final, cuando encuentras a ese uno, que eso es lo difícil para los padres, cuando encuentras a ese uno y te fías de él y entiende a tu hijo en esa casuística en concreto y veis que hay otras y tal, fíjate de esa persona, que esa persona tendrá su núcleo y habrá hecho su trabajo de picar piedra para tener a sus contactos de referencia para saber a derivar, ¿no? En ese caso, pues lo que se necesite. Me gustaría hacerte la primera pregunta, que es, no es lo mismo comer que nutrirse. Explícanos esto. Bueno, aquí van dos cosas muy diferentes, ¿no? Al final, una cosa es el acto de comer y otra cosa es la nutrición. Con la nutrición hablamos de muchísimos conceptos. En primer lugar, hablamos también pues, de las interacciones neuronales que supone también en el acto, ¿no? De cuando estamos nutriéndonos, cuando estamos alimentándonos. Es decir, por un lado tenemos la alimentación como base de la nutrición, es decir, me hacen falta ciertas vitaminas, ciertos minerales, porque estoy en una etapa de muchísimos requerimientos, estoy creciendo, me estoy desarrollando. Y luego tenemos la parte de alimentación. Cuando yo me alimento, tengo que tener en cuenta que al final la alimentación o ese momento de alimentarse no solo involucra el ponerme un trocito de brócoli y llevármelo a la boca y masticar, sino también la interacción social que tengo con el entorno, que eso es algo que obviamos muchísimas veces, pero también forma parte de esa alimentación. Que lo que hay dentro o lo que hay dentro del plato, que realmente sea pues lo nutricionalmente completo y que realmente no hayan pues castigos, no sea algo que sea forzado, que podamos, o que en este caso ya destinado, o hablando un poco de los peques, que ellos puedan autorregular esos mecanismos de hambre-saciedad. Entonces, cuando nos alimentamos, evidentemente, no quiere decir que tenga que haber una cantidad exacta de comida, ¿no? Que tengamos que comer, pero sí de nutrientes que sí que son necesarios. Es decir, ahí va un poco que pensamos que nutrirse y alimentación es realmente lo mismo, están estrechamente relacionados, pero realmente no es lo mismo. Vamos a empezar del tema de la alimentación desde el inicio, desde los bebés. Esta temporada del podcast está dedicada de los 0 a los 6 años. Vamos a iniciarnos en un recién nacido. La lactancia. Cuéntanos la importancia de la lactancia materna, biberón sí, biberón no, beneficios, porque sabemos que al final, y somos fieles defensores de que lo biológicamente o lo más natural posible siempre es mejor para el niño, pero hay ciertas ocasiones que no se puede, ¿no? No se puede tener un parto sin epidural natural y no sé qué, etcétera, pues porque igual se complica, porque se está sufriendo demasiado y se tiene que hacer una cesárea y lo primero es que el niño nazca. Pasa lo mismo con la alimentación, con la lactancia, es decir, ¿qué beneficios tiene la lactancia materna versus el biberón? ¿Cuáles serían las mejores leches de fórmula? Es decir, ¿cómo lo encapsulas tú todo esto? Vale, bueno, en primer lugar tenemos que decir que para mí la lactancia, y eso siempre lo dejo súper claro, es el primer acto nutricional en un ser humano, ¿no? Es decir, es el primer alimento que realmente toma de forma directa, porque indirecta a través también de la placenta, todo lo que nosotros, a la madre, ¿no? En este momento que está embarazada, de lo que se alimenta la mamá, también pasa directamente al bebé. Pero en cambio la lactancia empieza esa parte, ¿no? Ese primer acto nutricional de forma directa al bebé. Y por eso yo siempre digo que va a un nivel superior. La leche materna hay que tener en cuenta que es un alimento vivo. En cambio, por ejemplo, las leches de fórmula evidentemente no lo son. Es decir, elegir una opción u otra, o sea, yo siempre digo a las madres que no te convierte ni en mejor ni en peor madre, porque al final tu bebé lo que quiere es una madre feliz. Y si hay
un método de lactancia, pues que en este caso no te sientes no te sientes capaz o sinceramente o desde un principio pues no quieres, pues hay otras opciones que nutricionalmente también le van a aportar y va a crecer pues como cualquier bebé normal. Luego hay que tener en cuenta que la leche aparte contiene un montón de ácidos grasos esenciales, por ejemplo como el DHA, y son fundamentales evidentemente también para el desarrollo del bebé. Factores pues que también que se habla muchísimo, ¿no? Los factores inmunitarios, hormonas, prebióticos, es decir, tenemos ahí como un cóctel súper bien estructurado, ¿no? Que el cual a través de la lactancia materna le estamos aportando al bebé. Evidentemente, la lactancia materna no es solo ese alimento, porque hay un vínculo emocional muy potente, muy fuerte entre la madre y el bebé. Esa parte de apego, esa parte de succión, que también se puede conseguir con la lactancia de biberón, pero en diferente medida. Y sí que es verdad que pues, ese vínculo neuronal, que aparte esa influencia va para los dos, tanto para la madre como para el bebé, para ese efecto que muchas veces digo, ese efecto calmante, ¿no? Que va sobre todo sobre el sistema nervioso, tanto del bebé como de la mamá. Y la verdad que la lactancia materna tiene múltiples beneficios, tiene muchísimos. También es verdad que una mamá que quiere dar lactancia materna a veces no puede o se complica y a veces surge también esa parte de culpabilidad o de frustración. Por eso siempre digo que si una madre quiere hacer lactancia materna con su bebé, es súper importante que antes de iniciar la lactancia materna pues también se informe, que le asesoren sobre los posibles problemas o circunstancias que puede ocurrir en el momento de iniciar la lactancia también con el bebé, cosas que a mí me surgieron, que a mí me idealizaron, siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Me idealizaron una lactancia maravillosa y perfecta cuando realmente a veces en el inicio surgen inconvenientes que hacen que esa lactancia pueda fracasar. Por ello también conocerlo es súper importante. Y luego, por muy biológicamente preparadas que estéis para dar a luz, para la lactancia, que al final yo lo comparo siempre mucho con los animales, es la primera vez, cuando os ponen a vuestro hijo en el pecho y es el primer hijo, es la primera vez, y entonces muchas veces tampoco sabéis, por eso el instinto muchas veces hace que no se pueda, no siempre ayuda. Entonces, el poder confiar en asesores de lactancia, en cómo hacerlo bien, en qué postura tiene que tener la madre, si sentada o tumbada, o el niño cómo tiene que agarrar el pezón, etcétera. Es decir, son pequeños trucos, pequeños consejos que ayudan a sobrellevar también una lactancia que ya de por sí, la lactancia materna es muy demandante, ¿no? Para la madre. La lactancia materna para una madre, cuando no lo sabe, llega a ser agotadora, porque si tú ya estás prevenida y te dicen el pecho no tiene horarios, porque para mí me pasó que yo fui al pediatra y me dijo 15 minutos de un pecho, 15 del otro. Evidentemente, si yo llego a hacerle caso, mi lactancia evidentemente hubiera fracasado. Pero bueno, en primer lugar, me vengo al principio que habías dicho tú. Rodearte de una tribu, súper importante. Rodearte 6 horas de lactancia, súper importante. Y más en un nivel o en un momento súper susceptible para una madre que acaba de dar a luz, con las hormonas súper revolucionadas y que se siente muy frágil toda ella. Luego, la lactancia puede ser, sobre todo en los primeros meses, el primer mes, muy agotadora, porque al final es a demanda y pueden ser prácticamente 24 horas con el bebé en pequeños ratos que va durmiendo, pero cada vez que se medio despierta, enseguida pues tenerlo al pecho. Tener la información, tener el acompañamiento, que la familia, que el entorno ayude o apoye a la mamá, ¿no? Es decir, no te preocupes, pues que si la mamá su trabajo principal en esos días va a ser estar sentada en un sofá con su bebé, pues que todo lo demás, todo su entorno se encargue también, ¿no? De dejarlo todo fuera de ella preparado, es decir, que tenga la comida, que tenga la casa, que tenga todo, porque si no también es una presión extra a esa lactancia. Luego, en mi caso yo lo viví muy mal. Mi inicio de lactancia fue muy mal, o sea, yo siempre lo digo, de hecho en el libro, que escribí un libro que es Nuestros primeros 1000 días, ahí lo pongo como un claro ejemplo, ¿no? Es decir, en el hospital le dieron un biberón a mi hijo cuando realmente lo único que necesitaba es que me lo hubieran puesto al pecho. Yo pensaba que iba a haber un agarre espontáneo, porque es lo que te dicen, ¿no? Te lo pones al pecho, agarre espontáneo. Pero resulta que mi hijo nació de madrugada, se pasó toda la noche, prácticamente estaba muy cansadito durmiendo y no se enganchó al pecho. Cuando fueron a hacerle la revisión tenía la glucosa baja. Solución,
darle pecho, pero como no lo hicieron, le dieron un biberón. Y ahí empezó pues una parte muy dura en un momento muy susceptible de mi vida. Y sí que es verdad que yo durante todo el proceso del embarazo yo no sabía si quería dar pecho o no, o quería dar biberón, estaba ahí un poco pues con mis dudas, pero las clases de preparación al parto, la matrona, claro, te decían, te idealizaban una lactancia maravillosa, con que, pues eso, claro, es tan bueno todo lo que le vas a aportar a tu hijo que como madre, ¿cómo no lo vas a hacer? Por eso empieza esa parte de culpabilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a quitar algo a mi hijo que sé que es tan bueno para él? Y nada, pues decidí pues continuar, o sea, continuar con la lactancia materna. Y me busqué un profesional sanitario actualizado, que era una pediatra que era de un seguro privado, me rodeé de una tribu de lactancia y con todo ello pude recuperar pues lo que era la lactancia materna, dejar el biberón, pero también te digo una cosa, me costó muchísimo por el tema de la culpabilidad, por los miedos, porque me lo pesaban cada semana, porque no llegaba al percentil. Cuando estudias o cuando yo ya me hice asesora de lactancia en su momento, yo quería, sobre todo cuando me hice asesora, que ninguna mamá sufriera lo que yo pasé. Por eso una de las cosas, o uno de los capítulos principales del libro es cuando algo no va bien, ¿no? Es decir, la lactancia es maravillosa, sí, pero ¿y cuando esto no va bien? Es decir, ¿tú quieres tener una lactancia exitosa? Infórmate, aprende, lo que decías, qué posturas, saber cuando realmente hay un mal agarre, entender qué es un frenillo, es decir, puede haber un frenillo limitante detrás y culpabilizar a la mamá que no tiene leche, culpabilizar que es que ella no sabe dar el pecho, es decir, es que hay mil cosas. Con lo cual, que es importante para una madre es tener toda la información posible y sobre todo sentirse segura de lo que está haciendo. Yo también, o sea, lo pienso así, tal cual. Esto que comentabas también del agarre, esto es el reflejo de búsqueda y succión, ¿no? Del niño, que al final cuando nace lo primero que intentas hacer es reptar un poquito para ir a buscar el pecho, y luego la succión, al final, pues bueno, el tema del frenillo, un frenillo limitante, un frenillo corto, pues al final muchas veces se tiende a cortar para que el niño pues ya no solo pueda succionar bien, sino que también la boca pueda estar cerrada, la respiración oral, la lengua pueda descansar en el paladar. Se tiende a pensar que el frenillo solo es por comodidad de la madre y para la lactancia materna, pero influye tanto en la lactancia como con el biberón. Y lleno de eso, cuando empiezas la alimentación complementaria, puede ser también un problema el que tenga un frenillo muy limitante. Y cuando somos mayores, un frenillo da muchísimos problemas. Ya no solo a nivel orofacial, sino también a nivel pues muscular, es decir, problemas de dolores cervicales, dolores en los pies. Y esto es algo que realmente no se habla, no se conoce. Pero no, el frenillo no se corta por capricho. Realmente necesita esa elasticidad la lengua para muchas otras cosas. Claro, de lo que sí que hay algo muy beneficioso del pecho, más allá de la leche y demás, es que tú alternas pecho, es decir, con el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que no existen, por mucho que tú seas diestro, no te lo pones en un lado, en el otro, cosa que sí pasa en el biberón. Entonces esto es algo que yo siempre recomiendo a las madres, es decir, que cuando tú das biberón, si decides dar biberón, altérnale el lado del que tú le das el biberón. ¿Por qué? Porque si tú eres diestro, normalmente al niño lo tienes en la izquierda y le das el biberón con la derecha. Cosa que pasa que a nivel vestibular le estás tapando un oído y el otro se está desarrollando de más. Por lo tanto, esto a nivel luego aprendizaje puede ser que el cerebro haya desarrollado menos ese oído, por lo tanto oiga menos. Entonces yo algo que recomiendo es, oye, si una toma se la has dado desde la derecha, la otra dásela desde la izquierda. Entonces a nivel vestibular el niño, tanto a nivel visual como a nivel auditivo, irá compensando y se irá desarrollando en consonancia, en igual, porque al final lo típico es siempre ir a tu mano hábil, ¿no? Entonces, esto es algo que yo se lo digo a las madres, acordaros siempre, por favor, iros siempre hacia el otro lado, es decir, si una tomas desde la derecha, la otra la hacéis desde la izquierda, para que sea en consonancia como con el pecho, porque es lo que digo, a nivel vestibular puede afectar siempre estar con un oído tapado, ¿no? Porque al final cuando le coges el niño se te apoya y un oído pues queda tapado con el brazo de la mamá, o del papá, me refiero. Hace muchísimos días.
Claro, efectivamente, y cuando digo de la mamá, digo del mamá y del papá, efectivamente. Pero bueno, y hablabas también del vínculo, el tema del apego, ¿no? Pues bueno, pues es una relación, el apego es algo que también vamos a hablar aquí en el podcast, pero es una relación que se establece entre el niño y su cuidador entendido, como puede ser una madre, como puede ser un padre, como puede ser, yo que sé, un profesor, que también existen estos vínculos, ¿no? Entonces sí, pues son cosas que relaciones que se empiezan a gestar aquí. Cuéntanos cuándo empezarías tú sobre qué. Yo no soy muy fan de a partir del sexto mes, del octavo mes, porque parece que quinto mes y 30 días no, pero quinto mes y 31, que ya 6 meses sí, ¿no? Eso, le ponemos fecha para todo y pasa mucho en los hitos del desarrollo. Es que mi bebé tiene que gatear de los 6 a los 9 meses. Bueno, pues o tiene que empezar a andar a los 12 meses. Pues bueno, igual no. Cuéntanos más o menos, ¿cuándo se puede empezar a introducir alimentación complementaria entendida ya como no leche solo, sino pues no sé si purés, no sé si algo ya pues el típico aguacate un poco pasado, ¿no? Como chafado, o una zanahoria cocida bien chafada para que el niño empiece a jugar, que esto es lo conocido como el baby led weaning. Exacto. Vale. Pues a ver, lo que nos dice la evidencia nos dice que es en torno a los 6 meses. Y aparte es una de las cosas que también digo, que no hay fecha en el calendario, porque a veces pensamos, no, o me pasa mucho con las mamás, sobre todo cuando hago los talleres, ¿no? Es que mi bebé cumple 6 meses el martes, inicio ya el martes la alimentación complementaria. Y digo, se supone que a partir de ahí o en torno ahí, porque hay bebés que a los 5 meses y 3 semanas ya lo cumplen, y luego hay bebés que necesitan 6 meses y 2 semanas. Y esos son hitos del desarrollo. Hay que tener en cuenta que desde que nace un bebé pensamos que el sistema digestivo de un bebé está completamente maduro, y realmente no es así. Nacen, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pues con el sistema digestivo, con el sistema renal, con el sistema inmunitario, están inmaduros y van madurando también a la vez que van pasando los meses, ¿no? Que siempre lo digo así a los padres. Entonces, durante los primeros 6 meses de vida, ese sistema digestivo tiene que aprender a madurar, los intestinos empiezan a plegarse también, a crear esos nudos, ¿no? Que para que no sean tan permeables y ya podamos empezar con una alimentación en la cual los nutrientes, por ejemplo, como hay otro tipo de nutrientes, como por ejemplo el gluten, a los 4 meses no se podía introducir antes porque el sistema digestivo era muy permeable, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera así más simple, para que no haya ningún tipo de problema con ningún tipo de nutriente, ¿no? Luego, hay una serie de factores que indican que en torno a los 6 meses un bebé está preparado. ¿Cuáles son? Pues son 4 señales de preparación básicas. En primer lugar, que tenga buena coordinación ojo-mano-boca. Y este es uno de los principales que suelen hacer alrededor de los 5 meses, ¿no? Que coge un objeto y se lo mete a la boca. Entonces, que todo se lo mete a la boca. Esa es una de las cosas. Luego, segundo, que tenga interés por la comida. Claro, los bebés aprenden por imitación. Si todos los días nos ven coger un tenedor y meterlo a la boca, al final, ¿qué hace el bebé? Que se le van los ojos detrás. Entonces él también quiere, no es que quiera comer, es que quiere saber qué es lo que te estás poniendo cada día en la boca. Y ese también alrededor 5 meses y medio, pues se lo cumplen. Pero para mí los dos requisitos mucho más importantes son, uno, el que se mantenga estable, es decir, el que pueda mantenerse sentado al menos con mínimo apoyo. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar una... Y aquí va a ser independientemente del método, si hacemos triturado o si hacemos sólido. Aquí esa parte, ¿no? Que nos indica que el bebé ya tiene una buena estabilidad, que ya tiene un buen control cefálico, y evidentemente cuando va a estar sentado en una trona no se va a desplazar, no se va a ir hacia adelante, y puede deglutir de una forma segura, porque si el bebé no puede estar recto y tiene que estar semi-incorporado, al final la deglución se complica y se puede atragantar tanto sea un sólido como que inclusive sea un triturado. Por eso antiguamente, con 4 meses, cuando se lo ofrecía a un bebé triturado, ¿cómo hacíamos? Lo teníamos tumbado, porque evidentemente no tenía un buen control cefálico y no podía estar estable, y le metíamos cucharadas. Y ahí, con las cucharadas, ¿qué pasaba? El reflejo de extrusión, que es el cuarto requisito y para mí fundamental, que nos indica que ese sistema digestivo empieza a estar maduro para recibir otro tipo de alimentos diferentes a la leche. Por ejemplo, este reflejo de extrusión está focalizado delante de la lengua, ese puntito, hasta en torno a los 6 meses de edad. Por eso un bebé puede cumplir los 3 requisitos anteriores y el de reflejo de extrusión no cumplirlo hasta los 6 meses y 2 semanas. Y no pasa absolutamente nada. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que esperar, ya está. O sea, no es determinante y no se va a quedar anémico de la noche a la mañana porque no haya empezado a los 6 meses 0-0. Este reflejo lo que hace
que luego llamaremos el reflejo de Arcada, es que es un reflejo de protección que tiene el cuerpo, que lo que hace es que no entre dentro de la boca nada que sea diferente a lo que es su alimento. En este caso sería la leche, ¿no? Es decir, protege al organismo de que entre algo que pueda, en este caso, obstruir una vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? Que en torno a los 6 meses está focalizado adelante, pero después se traslada al medio de la lengua. Es decir, cuando un bebé tiene un reflejo de Arcada, porque muchos padres cuando empiezan la alimentación complementaria, especialmente con sólidos, los bebés tienen arcadas porque el cerebro no reconoce ese sabor, ese color, esa textura. Sobre todo pasa con alimentos nuevos. ¿Qué sucede? Que su cerebro lo detecta como un peligro y entonces activa ese sistema ese reflejo de Arcada. ¿Qué sucede? Pues que el bebé pues tose, hace como que tiene angustia, no saca la lengua hacia afuera y entonces expulsa junto con la tos, que es el mecanismo que a través del aire ayuda a desobstruir una vía aérea, expulsa pues ese objeto o ese alimento que tenía en medio de la lengua. Es decir, no se traslada detrás hasta que son mucho más mayores. Aquí hay un poco de miedo para los padres. ¿Por qué? Porque ya de por sí iniciar alimentación complementaria por sólidos, muchas veces, aunque tengamos muchas ganas, nos da muchísimo miedo, muchísimo respeto. Cuando un bebé tiene arcadas, pues nos asustamos y a veces vamos un poco con el paso hacia atrás. Es decir, uy, se está atragantando, me voy al triturado. Y a veces, bueno, yo no es que sea a veces, sino es que es una realidad. Si yo a mi hijo no le dejo que aprenda a comer los primeros años de vida o los primeros meses de vida, cuando yo realmente quiero hacer esa transición a sólidos, que normalmente suele ser más allá del año, ¿qué es lo que nos va a suceder? Que ese reflejo de Arcada que está en medio de la lengua se va a ir trasladando hacia atrás y llegará un momento que está completamente detrás de un niño con 12 meses cuando le quieras dar un sólido. Va a ser tan molestas las arcadas que directamente lo va a rechazar. Con lo cual, o te metes en una transición de texturas pura, que ya tienes que volver otra vez a hacer una transición con diferentes tipos de texturas hasta llegar al sólido, o directamente el bebé te va a costar muchísimo que lo acepte. Por eso, esos 4 requisitos son fundamentales. ¿Y qué es lo que nos dicen los organismos oficiales? Que puedes empezar con el método que más confianza te dé. Puede ser triturado o puede ser sólido. Pero si inicias con triturado, antes de los 10 meses tienes que hacer la transición a sólidos para que a partir de los 10 meses todos los bebés estén comiendo sólido. Porque los bebés, aún entre los 8 o 9 meses, tienen una ventana de oportunidad muy buena. Uh-huh. Claro, y aquí era mi siguiente pregunta, ¿no? El tema del miedo de los padres y de las madres a que mi hijo sea tragante. Es decir, tenemos que entender que el método de cuando se empiezan a comer algo sólido, es decir, cuando dejan la leche y yo qué sé, se toman un aguacate triturado, un plátano triturado, una yo qué sé, zanahoria hervida y triturada, además, no le das el trozazo de zanahoria entera para que tal. Es decir, lo que estás un poco es pasando a puré, entre comillas, ¿no? Un alimento sólido para que investigue, para darle la oportunidad de todo ello, ¿no? Y justo escuchaba yo el otro día, no sé qué podcast era, que decían que el darle el baby led weaning al niño para que juegue al final es contraproducente porque lo que hace el niño es jugar con la comida, por lo tanto entiende que la comida es un juego y nunca va a acabar. O sea, es decir, yo no compartí nada esa opinión, pero que todo es guarrear, luego me deja todo guarro, me tira la comida. Es decir, hay que darle la oportunidad al niño de todo esto. Igual que cuando anda se cae, no sale el primer día y ya anda. Igual que la primera noche no duerme las horas que tiene que dormir, igual que un niño de 6 meses no duerme 8 horas o 10 horas seguidas, con la comida tampoco. Él tiene que ir investigando, tiene que ir viendo, tiene que ir probando, tiene que ir viendo texturas, tiene que ir el paladar también acostumbrándose a esos distintos tipos de textura que te da, repito, un aguacate versus una zanahoria versus un plátano, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues siempre una cosa muy importante que digo que, igual que un poco con el hilo que tú has dicho, ¿no? Hemos normalizado el aprendizaje. Es decir, hemos normalizado que un niño para aprender a ir en bicicleta, pues necesita su tiempo, ¿no? Pues a lo mejor pasa primero por una bici de equilibrio, luego a lo mejor le podemos ruedines o no ruedines y luego ya la definitiva con pedales. Y hemos normalizado que ese tiempo es normal. Normalizamos que entre los 2 añitos, 2 años y medio, un bebé aprende a hablar, más o menos, empieza a decir sus primeras palabras con relativamente coherencia, ¿no? Hemos normalizado
que un bebé puede empezar a caminar entre los 9 meses y el año y medio, más o menos, ¿no? Es decir, y respetamos ese tiempo, ese plazo, pero ¿por qué no normalizamos que los 6 meses son para aprender a comer? Que realmente, a partir de esta etapa, no, esa es la alimentación, realmente el sólido o el triturado es complementario, que la leche sigue siendo el alimento principal de un bebé hasta los 12 meses. Esta etapa es de exploración, ese juego que un bebé hace a través de las texturas, es súper importante. Al final, esto lo sabrás más que yo, ¿no? Pero a través de las manos tenemos un montón de terminaciones nerviosas, con la cual también nuestro cerebro va adquiriendo un montón de información y se está estableciendo un montón de conexiones neuronales que son súper importantes, sobre todo en estos primeros 1000 días. Otra cosa que es súper importante, a través de este juego, el bebé aprende a diferenciar cada alimento por separado, por su sabor, olor, color y textura. Cuando yo hago un triturado y yo meto pues pollo, patata, zanahoria, ¿qué sabor tiene? No sabe ni a pollo ni a patata ni a zanahoria, es un sabor mezclado. Luego tengo que volver a exponer al bebé esos alimentos por separados para que los reconozca. En cambio, si desde el inicio yo respeto ese ritmo, dejo que toque, que juegue y que explore, que poco a poco pego un mordisquito, que los primeros días o las primeras semanas, sobre todo, son más de exploración, de juego, que pega 2 mordisquitos y lo dejamos. El problema que tenemos es nuestro entorno. Nuestro entorno presiona porque no es el método convencional. Toda la vida se ha hecho de otra manera. Y que esa manera se haya hecho con triturados no quiere decir que sea la válida y absoluta. Es decir, tenemos que abrir la mente y entender que hay otras opciones y que esto está avalado tanto por la neurociencia, está avalado por múltiples estudios. Por ejemplo, en el año 2008, que fue cuando realmente se lanzó el primer libro hablando sobre Baby Led Weaning, que fue Gill Rapley, que ella fue una enfermera, asesora de lactancia, que se encargaba pues también de estar con familias y veía y observaba cómo los niños que empezaban que comían con sus padres, que tocaban, que jugaban, tenían menos estrés, menos ansiedad, tardaban, entre comillas, un poquito más en comer grandes cantidades, pero comían mucho mejor y a la larga establecían un vínculo muchísimo más positivo con la alimentación, en contraproducente con los niños que empezaban con triturados. Claro, a partir de ahí, bueno, pues el movimiento ha sido, pues hasta hoy en día, casi 20 años después, ha sido increíble y tenemos que tener en cuenta unos factores que no se explican. O sea, no es una moda. Al final es la forma fisiológica con la cual cualquier ser humano debería comer. Y yo siempre digo, en la prehistoria no existía el mini primer, o sea, no nos trituraban y la humanidad no se ha extinguido. O sea, las madres pues se metían la comida, la machacaban y la deglutían. Y entonces los bebés lo tomaban pues con textura, con grumitos. En cambio, cuando yo, por ejemplo, a una madre digo, no te da confianza, no lo hagas. Es decir, no tienes por qué empezar por sólido, pero sí, empieza con pisadito con un tenedor. ¿Por qué? Porque cuando tú ya pises con un tenedor, al bebé también le dejas que aprenda a diferenciar ese alimento por separado, que tenga una textura, que tenga un color, que tenga un sabor, pero a ti te importa seguridad. Tú estás más tranquila porque sabes que así no se va a atragantar, pero por un lado le estás ofreciendo múltiples, o sea, una serie de beneficios increíbles, que el día de mañana que tú quieres hacer la transición a ese alimento en sólido no te va a costar absolutamente nada. Y el niño va a tener una grandísima información con un montón de alimentos que acepta, que reconoce, porque hay que tener en cuenta que los bebés cuando nacen tienen el paladar virgen. Ellos no distinguen los sabores como nosotros. Entonces están aprendiendo una cantidad de sabores increíbles. Claro, yo me he encontrado bastante en consulta, normalmente son madres, pero bueno, papás y mamás que han tenido muchísimo miedo al atragantamiento, no, ya sea por, no lo sé, pues porque se conocen de alguien que se ha muerto atragantado, de que, no lo sé, miedo a que el niño se atragante y no han dado sólido. Entonces han pasado de purés en purés en purés en purés, o esto también pasaba mucho con las abuelas, ¿no? De que que al final pues la sociedad nos lleva por donde nos lleva, los abuelos tienen que ir a recoger al niño y para que no pase nada le doy puré. Y venga puré y de lunes a viernes puré. Claro, el niño luego no quiere masticar.
Entonces ya no me voy a ir con el problema de la masticación, la respiración oral, el que no se desarrolla toda la parte toda la parte del ATM. Es decir, ya no me voy allí. Me voy a que el niño solo va a querer tomar purés. Entonces luego cuando lo que le va a comportar también la no masticación son dientes que pueden estar desordenados, etcétera. Un niño tiene que ser capaz de masticar, tiene que ser capaz de tal. Entonces, ¿qué le dirías a las madres y a los padres que tienen miedo por atragantamiento y qué hay que hacer si el niño se atraganta? Bueno, en primer lugar le diría que confiaran más en su bebé, porque a veces no les damos la oportunidad. Directamente no es que no confiamos, simplemente que como tenemos tantísimo miedo, no les damos la oportunidad. Aquí una de las cosas que nos aporta mucha seguridad es hacer un curso de primeros auxilios. Es decir, ya no solo por la alimentación en sí, sino porque nunca te sabes cómo te puedes ver. Ellos empiezan una etapa muy bucal y cualquier cosa se la van a meter a la boca. Entonces te va a aportar más seguridad, vas a saber cómo ofrecer también los alimentos de forma segura, qué alimentos no ofrecer de forma segura. Y hay un dato muy importante, fíjate, los niños que empiezan con baby led weaning tienen muchísimo menos riesgo de atragantamiento, porque en el momento que se meten algo en la boca, no lo tragan de forma instintiva, lo pasean y como ven que no lo pueden gestionar, lo expulsan. En cambio, un niño que a lo mejor ha estado muchísimo más tiempo con triturados, cuando se mete algo en la boca, no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, ve, no sé si lo tiene que tragar, si lo tiene que expulsar, no lo pasea como lo hacen los niños con baby led weaning de forma instintiva. Por eso, por un lado, ofrecer sólidos, si no quieres desde el inicio no pasa nada, pero sí en esa ventana de entre los 6 y los 9 meses, ¿vale? Haz un curso de primeros alimentos para que sepas cómo ofrecer los alimentos de forma segura, porque también te va a dar muchísima más información y muchísima más confianza que bueno, me voy a fiar de lo que me dice mi pediatra, me voy a esperar a los 12 meses porque tengo tantísimo miedo y como el pediatra me dice que continúe así, pues yo voy a continuar. Y a los 12 meses ya me he metido en otra etapa en la cual se va a complicar todo un poquito más. No es como un pasito más. Es decir, estos 6 primeros, o sea, 6 segundos meses, ¿no? De entre los 6 y los 12 meses, que son esa ventana de exploración y aprendizaje, me la he saltado. Cuando yo la quiero hacer a partir de los 12 meses, lo que tú decías, ¿no? Hay muchísimos niños que solo se acostumbran a deglutir, lo que hablamos antes también del reflejo de extrusión, que está focalizado muy hacia atrás, y luego sin contar que tienen muy poquita cantidad de alimentos que a lo mejor han podido probar de forma individual. Con lo cual, tenemos mucho más peligro de neofobia infantil alimentaria, selectividad alimentaria, independientemente de lo que decíamos, ¿no? Es decir, que ya no mastica, no refuerzan ese paladar, el maxilar, problemas de respiración, problemas con la pronunciación, es decir, hay muchísimos otros factores. Pero a esa madre sí que le diría que, pues, a esa familia, que confíen en su bebé, que le den la oportunidad cuanto antes y que al final nuestros miedos se trabajan, pero también sin querer podemos infundirle un miedo innecesario a un niño que nosotros pensamos que no, realmente nos ven, nos entienden. Nuestra expresión corporal dice mucho también de cómo nosotros nos comunicamos también en el momento de comer con nuestros hijos. Sí, es así. Y efectivamente muchos de esos miedos que luego tienen los niños o que tienen las madres vienen fundados por sus madres o que tiene el niño vienen fundados por sus tal. Entonces, claro, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Entiendo que cuando ya empiezas a introducir esos sólidos, primero, como decías, los chafas con el tenedor y demás, pasan de ser hervidos o alimentos como muy así, como muy, pues lo que he comentado todo el rato, de plátanos, aguacate, así que se pueden chafar bien. Y luego ya poquito a poco chafas menos, hasta que el niño es capaz ya pues yo qué sé, el propio coger, no sé, pues un trocito de manzana y morderlo o lo que sea. Entiendo que esta es la transición, ¿no? Un poco de ir chafando menos a que ya el alimento sea sólido tal cual. Claro, aquí va a depender un poco también de la edad del bebé. No es lo mismo hacer una transición entre un bebé entre 6 y 12 meses que inicia con triturados que entre 12 y 24 meses. Ahí va a depender mucho también de la edad del bebé, porque podemos hacerlo de una manera, podemos hacerlo de otra. La idea es cuando ya nos metemos en una transición pura, cuando un bebé ya a partir de los 10 meses tiene triturados y hacemos una transición, lo más importante es ofrecer textura. Cuando empezamos con texturas ligeras, nosotros ya estamos provocando, entre comillas, que ya no haya una deglución, sino que el bebé ya
es como que, por decirlo así, lo forzamos un poquito a masticar. Por eso los bebés que están tan acostumbrados a que esté todo completamente liso, que es algo que yo nunca recomiendo, incluso en mis talleres siempre lo digo, que no completamente liso, porque si no, al final continúan solo deglutiendo y no mastican. En cambio, cuando ya empiezan a haber texturas, aunque sean ligeras, forzamos un poquito esa masticación. La masticación al 100% natural, realmente hasta que no tienen dientes no la vamos a conseguir, está claro. Pero bueno, tienen esa parte de triturar, ¿no? De aplastar con las encías, en este caso pues serían pequeñas texturas, y luego poco a poco, a medida que el bebé pues va gestionando bien los alimentos con grumitos o texturas muy ligeras, vamos dejando texturas más gruesas, y luego la última fase ya sería directamente sólido. Vale, tengo varias preguntas. La primera es, el niño, a ver cómo lo pregunto para que no suene mal, pero el niño cuando se atraganta hay que dejarle que él solo expulse. Es decir, porque yo he escuchado varios, pues lo que habíamos dicho, ¿no? De pues mucho gurú y mucho tal y mucha información. De que yo había escuchado, si el niño se atraganta, déjale porque él lo va a echar. Y yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero no le vas a dejar in eternum ahí a que se atragante. Es decir, si en X segundos, en 5 o 7 segundos no lo ha echado, algo tendremos que hacer. Sí, pero no, porque no podemos confundir arcada con atragantamiento. A eso me remito. Una arcada es, hemos explicado antes, que es el mecanismo natural de defensa que tiene el cuerpo, con lo cual el bebé lo va a expulsar. Es decir, yo no voy a intervenir, porque intervenir puede ser mucho peor. Si un bebé tiene una arcada, hay tos, el bebé está tosiendo porque realmente a través de la tos, lo que decíamos, ¿no? A través del aire es el mecanismo también natural, ayuda a mover ese alimento del medio afuera de la lengua o de detrás delante de la lengua, según la etapa en la que esté el bebé. Y luego hay que tener en cuenta que al final ellos aprenden a gestionar los alimentos. Es decir, la arcada va a desaparecer. Las arcadas desaparecen con la exposición a las texturas. Entonces, normalmente las primeras veces son cuando surge esa arcada. ¿Cómo tengo que actuar? Stand-by. Muy bien, cariño, estás tosiendo, le ponemos la manita debajo de la boca de la mano, o sea, debajo de la barbilla para decirle, dame el alimento, ¿no? Muy bien, dámelos, y ves que está tosiendo, lo animamos a toser, punto pelota, el bebé lo saca de forma instintiva. Es brutal. Ahora, si vemos que realmente hay una obstrucción de la vía aérea, aquí ya no estamos hablando de una arcada, estamos hablando de un atragantamiento real. Y aquí las cosas ya cambian por completo. Cuando un bebé ya no puede emitir sonido, cuando realmente, o sea, ya no hay tos efectiva, no hay sonido, el bebé no puede llorar. De hecho, el bebé empieza a adquirir una coloración azulada, o los labios, que es lo que primero se nota, en menos de un minuto, o sea, en 30 segundos ya lo tenemos ahí, o sea, ya se nota. Entonces ahí tenemos 90 segundos, que siempre digo yo que son claves para poder actuar antes de que realmente un bebé pues pueda perder la conciencia aproximadamente. ¿Cómo actuamos nosotros? Pues bueno, en primer lugar le abrimos la boquita al bebé y vemos realmente si vemos el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Si la vemos, maniobra de gancho y lo retiramos. Si no lo vemos, hacemos 5 compresiones con el talón, bueno, 5 compresiones, mentira, 5 golpes secos con el talón de la mano entre medio de las dos escápulas, ¿vale? Que bueno, yo tengo aquí a Paco. Para la gente de Spotify, bueno, ahora creo que se pueden subir vídeos y creo que lo estoy haciendo así en Spotify, pero si no, iros a YouTube en el segundo de la explicación y lo veis en vídeo. Vale, pues lo voy a explicar, porque esto es una de las cosas que explico siempre, y por eso tengo a Paco, que es mi bebé de prácticas, que digo yo. Pues en primer lugar, muy importante, decimos, abrimos la boquita, vemos si vemos el objeto, si lo vemos, retiramos, si no lo vemos, segundo paso, vamos a dar 5 golpes con el talón de la mano y siempre entre medio de las dos escápulas. ¿Cómo voy a sujetar al bebé? Boca abajo, lo voy a sujetar boca abajo, y muy importante siempre dónde pongo la mano. No la voy a poner aquí, la voy a poner alrededor del cuello para proteger su musculatura cervical. Lo voy a poner dirección, me voy a levantar, si me permites, dirección Sí. hacia abajo, y con el talón de la mano voy a dar 5 golpes secos. 2, 3, 4, 5. Incorporo al bebé. Vuelvo a abrirle la boquita. ¿Qué veo? Lo que está obstruyendo la vía aérea, retiro. Vale. ¿Que no lo veo? Vuelves. Hacemos tercer paso, que sería ya las compresiones. En este caso voy a ayudarme de la gravedad también, voy a incorporar al bebé o voy a ponerlo encima de
de la pierna, ¿no? Del muslo en dirección, que no sé si se ve muy bien, hacia Sí. abajo. Y entonces, entre medio de las dos tetillas que digo yo, del pecho, ¿no? Donde acaba, o donde comienza el esternón, que aquí tenemos el apéndice sifoide, aquí daríamos 5 compresiones con los 2 deditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre sujetando muy bien la cabecita del bebé, ¿vale? Para no Claro. lastimar su cuello. Volvemos otra vez a incorporar al bebé. ¿Que lo vemos? Perfecto, retiramos. ¿Que no lo vemos? Seguimos repitiendo 5 golpes secos con el talón de la mano y 5 compresiones torácicas. Aquí lo muy importante es que en ese intervalo pues tengamos un móvil, podemos llamar a la 112, podemos pedir ayuda y nosotros no parar de hacer esas compresiones o esos golpes porque van a ser fundamentales para poder salvarle la vida al bebé. De hecho, eso se llama la maniobra de Heimlich, que antes esta forma estaba muy recomendada en menores de 12 meses y ahora ya la han puesto también para mayores de 12 meses. En vez de lo que es la compresión directa en el esternón, en este caso pues se continúa para incluso bebés más mayores. Yo siempre digo que mientras que sean manejables, ¿no? Que los podamos coger y sean manejables en nuestras manos, pues podemos continuar haciendo esta maniobra de Heimlich. Y la última pregunta que yo tenía es, yo había escuchado también de, por ejemplo, ya cuando el niño tiene dientes y ya empieza a masticar y demás, por ejemplo, que le quieres dar, no lo sé, qué decirte yo, un trozo de manzana, ¿vale? La manzana, ¿la cortas en trozos pequeños y que él se los ponga en la boca? ¿O le das el trozo que él muerda y tú lo sacas? Porque yo lo que había oído es que si el trozo es demasiado pequeño, se lo puede tragar de golpe. Es decir, que no como que no lo asocia bien o que no lo mastica bien y demás, o no lo puede llegar a masticar bien. Mientras que si tú le das media manzana y le dejas que muerda de esa media manzana, él ya va a saber lo que ha cogido y es como más fácil que no sea tragante y demás. Es decir, ¿cómo se hace esto? Pues justo has nombrado uno de los alimentos más peligrosos que hay, la manzana. Vale, la manzana cuando, o sea, no podemos ofrecer manzana en crudo en cualquier momento. La manzana en crudo, por ejemplo, sería ya más a partir de los 18-20 meses y en láminas muy finitas. A partir de los 6 meses es uno de los alimentos que que se consideran potencialmente peligrosos porque aunque la ofrezcamos, aunque esté madura, su textura sigue siendo muy dura y muy difícil de masticar o muy difícil de triturar, ¿no? Por el hueso, por las encías. Entonces, ¿qué sucede? Que si queremos ofrecer manzana tendríamos que ofrecer evidentemente al vapor y si queremos ofrecer otro tipo de alimentos como brócoli o zanahoria, pues también tenemos que ofrecerlos al vapor normalmente. Luego las frutas, excepto la manzana, todas las demás podemos ofrecerlas siempre y cuando estén maduras. Entre meterlo a la boca o ofrecérselo al bebé, yo siempre digo que nunca hay que meter los alimentos, los trozos pequeños en la boca. ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos qué cantidad de alimento puede gestionar. Eso, Con lo cual, esa era mi pregunta. se puede atragantar. En cambio, si yo lo corto, por ejemplo, cuando es un bebé de 6-7 meses, lo corto en formato alargado, lo que hace el bebé de forma instintiva es que lo coge y se lo lleva a la boca. Para eso tenemos que cortarlo siempre pues en una forma alargada, que llaman forma finger food, forma palito, que digo yo muchas Un veces. bastón, ¿no? Como si fuera una patata Exacto, frita, formato digamos, bastón, ¿no? exacto. Y el bebé se lo mete directamente a la boca y sí que es verdad que las primeras veces desprenden trozos más grandes porque ellos no saben qué cantidad tienen que meterse en la boca. Por eso también sucede que pueden tener algún tipo de arcada, ¿no? Pero al final es normal. Y a medida que ellos van metiéndose en la boca, van controlando o van sabiendo, van aprendiendo a saber qué cantidad realmente de ese alimento pueden ser capaces de gestionar. Con lo cual, la primera vez igual se mete un trozo muy grande, pues tendrá una arcada que puede ser lo más normal del mundo y lo expulsará. Y la segunda o tercera vez ya ha aprendido a que si tiene este bastoncito de zanahoria, pues que no se lo puede meter entero, que se meterá un trozo mucho más pequeño y sabe ya perfectamente cómo gestionarlo. Vale, pues estupendo. Cuéntame, Nuria, para acabar ya, mensaje para las familias. ¿Qué le dirías a una mamá y a un papá que me da igual, cualquier parte, que esté en cualquier parte del proceso? Un mensaje que tú consideres esencial, que te hayan preguntado en tus talleres, que tú como madre te hubiera gustado que te hubieran dicho.
cualquier mensaje, independientemente de la etapa en la que esté la madre con el niño. Me refiero que si es un niño lactante o si es un niño que está en proceso de pasarse a sólidos o ya en sólido puro. Vale, pues en primer lugar le diría calma. O sea, calma, confía en tu bebé, no te culpabilices todo el momento, o sea, todo el tiempo por todo lo que haces, infórmate bien también, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que la información es poder. Y muchas veces parte también de nuestras culpas o nuestra presión la tenemos de nuestra presión social. Entonces, esto no se hace así porque si lo haces así le puedes lastimar no sé qué. Al final, cuando tú tienes la información y lo sabes y tienes la veracidad, te vas a sentir mucho menos frustrada, te vas a sentir menos con esa presión, sin esa presión y sin esa sensación de culpabilidad. Y ya como madre, que también he pasado por ese momento, ¿no? También, y cosas que veo pues en consulta o con las mamis sobre todo que tengo en los canales, sobre todo es la sensación que muchas veces ellas tienen de que lo están haciendo mal, o esa parte de inseguridad. Y eso es muy injusto de cara a una madre o de cara pues, a esa mamá primeriza o esa familia primeriza, ese papá primerizo, que están empezando pues con una fase de la alimentación o inclusive cuando ya han estado con ese proceso de selectividad alimentaria que se sienten culpables por no haber hecho esto antes. Hay que tener en cuenta que tenemos herramientas para todo, que no se trata de llegar tarde, sino de tener las herramientas para el momento o la etapa en la que estás y sobre todo pues infórmate bien, confía en tu bebé, suelta tus miedos y en la medida que puedas pues siéntete también respaldada, ¿no? de una buena red de apoyo. Perfecto. Nuria, dinos cómo te pueden encontrar y dónde. Bueno, pues yo estoy en Instagram, me conocen porque estoy detrás del perfil de blw-a-comer. Llevo ahí pues ya 6 añitos, que empecé subiendo recetas para hacer a mi peque y al final se ha convertido pues en mi profesión. Y ahí sigo pues ayudando a muchísimas mamás desde la edad, o sea, desde una edad temprana y acompañándolas pues en estas etapas tan bonitas de la alimentación infantil. Perfecto, y entiendo que si también, pues bueno, necesitan de algún tipo de taller y demás, o algún tipo de consultoría, sesión 1-a-1, pues a través de allí o a través de la web te pueden contactar y podrás echarles un cable, ¿no? Si lo necesitan. Totalmente, o sea, tengo tanto talleres, taller de primeros alimentos que hablamos antes, taller de transición a sólidos, taller de 12 a 36 meses, es decir, todo que puede cubrir para que tengan esa información, asesorías 1-a-1 por si tienen algún caso más en concreto o simplemente quieren sentirse más respaldadas y más seguras, pues me tienen ahí para lo que necesiten. Perfecto, pues vamos a despedir el episodio. Creo que ha sido un episodio, pues bueno, que lo que hemos intentado es que aportáramos algún rayito de luz, sobre todo Nuria, porque en el tema de la alimentación no estoy tan metido y Nuria, pues bueno, pues es su trabajo y para eso he contactado con ella, para que pueda explicarnos bien, nos aporte luz, sobre todo no juzgar y no sentirnos juzgados, no compararnos, no tal, cada madre es de una forma, cada padre es de una forma y cada niño también. Pero bueno, poder tener esto que decía Nuria, estas tribus, estas ayudas, estos asesores de lactancia, estos expertos en baby led weaning que te ayudan a llevar todo el proceso, todo el cambio, cuando pasar a sólidos y demás. Si nosotros como padres pues vemos que no estamos preparados o que no estamos sabiéndolo hacer, pues creo que hay que tirar de ello. Sabéis también que bueno, no todo se puede decir en redes y yo pues no me callo y lo digo por email. Podéis acceder a mi lista de email en centrobrito.com/email. Suscribirse es gratis y desuscribirse también, siempre lo digo, pero me cansa mucho también todo este tema de las redes, de opina todo el mundo, el no sé qué, todo el mundo. Entonces al final pues bueno, somos casi 100 personas en la lista que pensamos muy similar y que bueno, que al final el contenido y la información está para aquel que lo quiera escuchar y el que no, pues que no lo escuche y se desuscriba y demás, ¿no? Y muchas veces en redes no pasa y se entra al trapo y demás y son cosas, pues bueno, que no me apetece. Así que nada, nos vemos dentro de 2 miércoles en un nuevo episodio. Nuria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer, espero que
que bueno, es la primera vez que hablamos, la primera vez que grabamos. Espero que no sea la última. Hay 1000 temas que nos hemos dejado, como el tema del azúcar, el tema del gluten, el tema de las caseínas. O sea, hay 1000 cosas que no hemos hablado. O sea, que bueno, que espero que podamos volver a repetir en un futuro. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo, por haberme invitado y un placer. Muy bien, pues despedimos. Mamás, papás, nos vemos dentro de 2 miércoles en un nuevo episodio del podcast. Así que hasta entonces, cuidaos mucho. Gracias, Nuria. Chao, chao.